Buenos días a todas nuestras amigas, amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP. RTP 96.5 FM en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es. El programa siguiente en el Averno, ahí ya lo ven en todas las pantallas, ahí las calderas hirviendo tienen pantalla, o sea, ya me contaron. Bueno, y muy buenos días a todos quienes nos siguen a través de los medios digitales de RTP, el canal de YouTube de RTP, para que vean que estamos al aire. Porque hay sinvergüenzas que dicen que están al aire y son grabados. Pero para que nadie se ponga bravo, había un canal, bueno, existe el canal, ¿no?, que tenía un programa que era, es verdad, era bien tarde en la noche porque nunca tenía horario. O sea, un alemán, un israelita, un sueco, un noruego lo fusilaba. Entonces nadie sabía qué horas era. Lo grababan. Tarde en la noche, estaba pregrabado. Por eso era prácticamente imposible pues encontrar una noticia de las 9 o 10 de la noche allí. No, sí estaba grabado. Pero bueno, este no está grabado. Ya. Y muy buenos días también a quienes nos siguen a través de el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum y RTP en todas las plataformas, perdón, en todis, tudus, para que nadie se reclame, habidas y por haber de plataformas. Y no puede seguir. Bondi, Madame Sophie. Buenos días a todos. Verso, qué bestia. Lo logré. ¿Ya está conectado el invitado? Sí, evidentemente está conectado. Y le damos los muy buenos días al doctor Ricardo Novoa, que obra en la hermana provincia de Santa Elena, si no me equivoco. Buenos días. Buenos días, buenos días Rodolfo, buenos días Sofía y a todos los radioescuchas de Tropicana. Bueno, un poquito agripado, pero aquí estamos. Cuidado, oiga, que hay unas gripes raras. Y ya usted es un hombre venerable, ya debe cuidarse. Sí, claro. No. ¿Usted qué año nació? ¿Qué año nació? No se me haga el adolescente. ¿Qué año nació? El adolescente. No, oiga, no eluda, no evada, parece elusor de impuestos. ¿Usted qué año nació? 52. Pues yo nací 2 después. Entonces, ¿cuántos nietos tiene? No sé. ¿Cuántos nietos tiene usted? 11. Ya, yo tengo 1. Entonces usted... Eso no es problema. No, según... No. Los científicos de la Universidad de Tel Aviv descubrieron que mientras más nietos tiene una persona, más venerable es. Así que usted es venerable. Yo soy un muchacho, 2 años menor, 1 a 11 en nietas, soy un muchacho. Ya mismo me dejo el pelo largo. Oiga, hablando de pelos largos y de impactos, ¿no? Yo esta mañana abro la puerta de mi departamento y tomo los periódicos, tengo el Universo y el Expreso, y siempre leo primero el Universo, es una costumbre, porque desde que existía el Universo y el Telégrafo, leo el Universo. Entonces cuando ya está el otro, pues bueno, y yo lo leo de atrás para adelante, de la página 24, y llego a la página 2 y digo, esa cara la conozco, y encuentro una frase lapidaria: el presidente no puede ser su propio ministro de gobierno, cierro comillas, quote. ¿Conoce usted el autor de la frase? Pero no es lapidaria, al venerable, pues. ¡Es usted! Sofía, ha sido él. Oye, ¿ha visto la foto que le han sacado o no ha visto el Universo? Lo acabo de ver. ¿Ya vio la foto que le han sacado con las manos así, como si fuera titiritero? No títere, sino titiritero. Verá que soy bien clarito. Es un gesto, cuando uno habla, y usted también. Pero mire las manos, oiga, está así. Acciona más que yo. Pero no así, más que yo. Parece que... Entonces, pero bueno. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Bueno, sí, el titular del diario ha sido tomado de una de las expresiones. Que está al final, además. Que está al final, justo. Parece que estaban cazando. ¿Cuál me gusta? ¡Brusco! Cogieron al final. Pero es válido hoy y siempre. Cuando en ocasiones ha habido presidentes que han hecho directamente gestiones o han trabajado demasiado en exceso en el sector político y no tanto en el sector de organización de la gestión, pues termina habiendo un mayor desgaste, Rodolfo, porque el presidente tiene que tener
un ministro de gobierno actuante, que Aquí, dialogue, perdón. aquí, porque su pana, Donald J., que entiendo lo he invitado a Mar-a-Lago para carnaval, a menos que usted tenga un Bueno, homónimo, bueno, él es su propio ministro de algunas cosas, ¿no? bueno, entonces a mí me parece, eso son No, opiniones. no, 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 pero yo prefiero Parece, Ecuador. Estados Unidos es otro mundo. Funciona de otra claro. forma. Allá hay instituciones, aquí no. Entonces, naturalmente, por ejemplo, A ver, en los ministros de defensa del y de seguridad interior. del interior son ministros muy actuantes, muy protagónicos, y si el día de mañana, porque así es la vida, se desgastan demasiado, pues los ministros son fusibles. El único que no se puede desgastar en exceso es el presidente. Por lo tanto, el ministro de gobierno es el que tiene que llamar a los medios de comunicación y decirles, voy a ir para allá, organícenme un coloquio para poder conversar. Ah, que el diario está en la ultra oposición, no importa, a la boca del lobo. Pero ese tiene que ser el ministro de gobierno el que va, explica, comparece a la asamblea, comparece ante los organismos distintos, busca el diálogo con la Corte Constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un poco el sentido de la frase, ¿no, No, don sí, lo Ramón? entiendo perfectamente. El ministro de gobierno, para modernizarnos un poco, porque en nuestras épocas habían fusibles de plomo, ¿se acuerda? Después inventaron los breakers. El ministro de fusible es un breaker, es el gran breaker. Un gran break. Salta él, pero el presidente no puede saltar. Ahora, Así es. Pues, en el transcurso de la historia republicana reciente, no nos vamos a ir a Alfaro, a García Moreno y Rocafuerte, ¿no? Pero en el transcurso de la historia republicana referente han habido ejemplos de los dos lados. Por ejemplo, la única vez que el doctor Velasco terminó un mandato, su ministro de gobierno era Camilo Ponce. sí, claro. Ahora, ¿cuántos Camilos Ponce de ministro de gobierno hay después? A ver, Bueno, bueno, pero ese era un claro, ministro de gobierno actuante al correcto, máximo correcto, y se quedó los 4 años, ¿no? claro. Eh, Otro ministro que pasó a dos presidentes y que no se fue por una torpeza de cálculo electoral del difunto ingeniero León Esteban Febres Cordero Rivadeneira, quien luego le pasó la factura y Borja le sacó la presidencia del bolsillo, fue Carlos Feró. claro, por supuesto. Ese era Claro, el ministro era él. Ni no, Roldós pero, ni Hurtado. El ministro era él. Ya. claro, y lo censuraron por un hecho Que que, no hizo él, ya sabemos, no entremos en ese que- detalle. Sí, exacto, ¿para qué? pero, Otro, por Robles ejemplo, Plaza. en fin, bueno, a ver, Robles Plaza y Febres Cordero fueron una pareja especial, porque Febres Cordero era sin duda casi un ministro de gobierno, Pero ¿ya? Robles Y Robles Plaza, Plaza era quien estaba detrás aconsejándolo y diciéndole, esto sí, compadre, y esto no, compadre. Yo me acuerdo mucho por haber sido testigo de claro, esto. no, yo sé si Pero usted fue bueno, parte del gobierno. pero bueno, ahí hubo también un desgaste importante Claro. del presidente en los 2 primeros años. Y luego, cuando fue reemplazado Lucho Robles por Heinz Meller fue un ministro de gobierno actuante. Por supuesto. Un ministro de gobierno ya que se puso sobre los hombros en la transición de Febres Cordero a Borja en ese año y medio que le tocó ocupar esa cartera A de ver, con Estado. esto le paso la posta a Jovi. Elle ne parle pas français, c'est incroyable. Pero le paso la posta a Sofía. No se va a parar como un amigo nuestro se paró en Salinas para unas festividades. Le deseamos Gastón. feliz Navidad y feliz año. Gastón, uy, 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 uy. A ver, a ver. Usted insinúa entonces que el gitano, como le decían al maestro Robles Plaza, era una especie de reencarnación moderna y ecuatoriana del francés Jean-Armand Duplessis, cardenal de Richelieu, que no era el rey, pero era el que le decía al oído al rey, que además era, a ver, qué rey, pues, ¿no? Qué rey, estuvieron Richelieu y luego Mazarino. Ya, Sire, El 13 y el invadamos 14. esto. Claro, oui, 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 oui. Era una especie de eso entonces, el don Luis Robles. Bueno, yo no creo que Lucho Robles haya sido una especie de eminencia gris. No, no, eso no. Pero sí era un sabio consejero.
Bueno, Eso sí lo era, ¿no? disculpe, era cardenal, los dos eran cardenales y a cardenal no se, excepto en las épocas oscuras de la Iglesia Católica, que nombraban a los parientes, a lo que sea, a cardenal no llega cualquier gil, pues, ¿no? Perdón. No, claro, No, claro. Pero, pero efectivamente, y cuando había que enfrentar las cosas, Lucho Robles las enfrentaba. ajá. Y hubo temas sumamente delicados Taura. los dos primeros años. Ese fue ya casi el tercer año. Pero los dos primeros años de gobierno fueron el auge de Alfaro Uribe, Claro. el secuestro de Naín Sí, Isaías, sí, sí. y Las luego, tanquetas afuera de la Corte de Justicia. claro, la relación con la Corte Suprema, que terminó en el arreglo entre Febres Cordero directo y Vaca Carbo, que habían sido amigos y compañeros en el colegio, Pero y Vaca tuvieron que... Carbo, no Borja. No, 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 Raúl Vaca era presidente Yo del sé, Congreso. el arreglo fue con Vaca, no con Borja. No, 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 claro, fue con Vaca, Y así usted ha es. tocado un tema interesantísimo. Ujú. Mire usted, yo no le pido, obviamente, al presidente Noboa, que tiene 30 y, 90 y, a ver, Claro, este nació el, 90, 36. el 86, 36 cumplidos en, perdón, 86, 36, pues sí. 14 y 25, no, compañero, el presidente tiene 39 años. Nació No, el Francisco. 87, tiene 38 años cumplidos, sí. Sí, es No, que yo sé qué año barbaridad. nació. Es No, muy simple, nació el mismo año que mi hijo, con 6 meses de diferencia. Entonces ya, pues, tiene la misma edad de Rodolfito. sí, Rodolfo es 5 meses mayor. A ver, Ok. usted toca un tema fundamental. Mire usted, y usted hace alusión a una parte, que cuando ese invento del Montecristi de Corte Constitucional, que Napoleón Bonaparte ya los habría fusilado, porque quien salva a la patria no comete delito alguno, lo dijo Napoleón Bonaparte, no este corpúsculo protozoario que soy yo, que la Corte Constitucional, abusando de interpretaciones bien estúpidas, autorizó el juicio de un presidente al que a usted le consta que yo lo he criticado a más no poder, pero eso fue una barbaridad lo que hicieron. Y luego, después de que el hombre utilice la Constitución, manda la muerte cruzada, puta, usted no puede gobernar porque yo no es que le voy a calificar si el decreto es constitucional, sino si es urgente. Perdón, la calificación de urgente la da el proponente, que no, parece que se saltaron primer año de derecho, pero son de la Corte Constitucional. Mire la relación de Febres Cordero con la Corte Suprema, ahí no había constitucional, y vea también la cantidad de obstáculos que esto parece el desembarco en Normandía que tiene el presidente Noboa con la actual Corte Constitucional. Y entonces ahí cuando yo digo, en la situación en que estamos, cabe que jodan así. No, no, por eso también es muy Todo importante. suyo. eh, bueno, ya está el doctor Herrería, Eso es muy importante. que fue parte de la Corte y que bien pudiera ser en algún momento dado un nexo cuando se trate de discutir proyectos de inconstitucionalidad de leyes, porque efectivamente la actual Corte Constitucional es la Corte Suprema de Justicia. Claro. Ya, la otra corte que debería ser la Suprema es simplemente una corte de casación, porque los fallos de esa corte van a la Corte Constitucional a través de lo que se llama acciones extraordinarias de protección. Y es la Constitucional la que se convierte en Corte Suprema de Justicia en la práctica. Es una barbaridad. Pero bueno. Entonces, ahí hay una grave distorsión en la institucionalidad del país, a pesar de las defensas a ultranza y sin mayor análisis que se hacen de la total independencia de esa corte, ¿no? Bueno, Habrá que seguirlo estudiando. para ponerme en tiempos de la Revolución Francesa, aunque ella no ha matado a nadie, pero es más bien por pro Trump y no es woke, le pasamos la posta a Sophie Fornery, que vendría a ser compatriota de Carlota Corday, y que un poco de gente se ponga a pensar quién era Carlota. Después le contamos. Dele. Todo suyo, madame. Todo A mí sí suyo. me gustaría preguntarle un poco con el problema de salud que hay. Siento que esa es la pelotita que este gobierno en realidad nadie quiere lidiar. ¿Cómo esto puede llegar a influir el resto de periodo de Daniel Noboa si en realidad no se hace nada al asunto? No, puede influir y mucho, porque realidades son imágenes, Sofía. Claro. En la imagen de un niño devuelto a su madre fallecido en una caja de cartón es una imagen de esas que nosotros veíamos en la revista National Geographic, que ocurría en África en la década del 70, 80. Entonces, esas imágenes son decidoras.
Y si bien es cierto que la salud ha sido siempre, la salud pública, Pública, claro. porque lo privado en este país funciona tan bien que nosotros ahorita estamos a través, no sé si a través de un internet privado de ustedes, pero el mío sí es privado, aquí en donde yo estoy, y estamos comunicados a través de este medio estratégico, fantásticamente estratégico, que se llama internet. Y entonces lo privado en el país funciona y muy bien. Entonces, la salud pública amerita una atención extraordinariamente prioritaria. Y ahora el problema de la salud no es solamente lo deficitaria que puede ser la salud, sino la corrupción que hay en el sistema de salud, algo que no existía antes. Yo recuerdo que a una directora del Hospital del Seguro, las mafias que operaban en las compras-ventas de medicinas hace unos 2 años, la mataron. Sí. Mataron a la directora del Seguro Social El Teodoro. Guayaquil. Exactamente. Corten la radio, seguimos en las redes digitales, sí. Entonces, el tema de salud no solamente es un tema de falta de medicinas o deficitario en materia de salud, es un tema de seguridad y de corrupción. Por lo tanto, a mí me parece, muy bien que le hayan encargado a la ministra, a la vicepresidenta de la República, el área de salud, porque eso significa que hay un gran respaldo político a las decisiones que hay que tomar en salud. Y si la vicepresidenta, que es una segunda mandataria, dice que tienen un problema de presupuesto, pues esa voz tiene que ser escuchada, mucho más que si se tratase solamente de la opinión de un ministro de salud. Entonces el gobierno tiene que focalizar su atención básica, más importante, en los temas de salud pública en el Ecuador. Pero justamente en ese lado creo que es importante, sí, pasarlo a la viceministra, a la vicepresidenta, pero al mismo tiempo el ex ministro de Salud sigue estando bajo, o sea, sigue trabajando con la vicepresidenta. Bueno. ¿No sería mejor, y yo siendo joven, sí entiendo la necesidad de tener jóvenes en estas posiciones, pero creo que también a este gobierno le falta un poco de experiencia, que siento que con el juez, justamente que lo... Herrería fue, creo que, una excelente acierto para el gobierno, porque mezclas un poco lo de la juventud y la experiencia. Sería un poco que lo que podemos decir que está faltando también en la salud es la gestión, el lado administrativo, alguien que en realidad sepa más o menos qué está pasando y cómo arreglarlo, que siento que era un poco cuando estaba el señor Peña en el IES, que por más... No, pero digo, por más que había o tenía gente que no le gustaba su gestión, se veía igual movilidad en lo que estaba pasando y no se paralizaba como se paralizó un poco con el presidente que salió. Bueno, Sofía, siempre es bueno tener a alguien que sabe y que ha tenido experiencia en determinado tipo de áreas. Pero yo creo que si bien es cierto que las canas pueden poner experiencia y pueden saber dónde hay que ir, cuál es el camino a seguir, pero lo cierto es que para ser eficiente, para poder tener medicinas en los hospitales, para que la gente no se queje de algo tan básico como la falta de paracetamol, tú lo que necesitas es alguien honrado y eficiente. No importa si tiene 60 años o si tiene 40, tiene que ser eficiente. Entonces, para eso, la vicepresidenta puede ahora, en el 2026 que se viene, armar un excelente equipo de trabajo, porque al gobierno le quedan 3 años todavía. ¿Cómo? Está enterito, está enterito, compadre. Listo. Entonces, el gobierno tiene cómo poder rehacer algunas cosas. Entonces, porque ya suenan vientos de fronda, mi querido Rodolfo. Hace rato, con nombre y apellido. Hay vientos de fronda en el futuro del gobierno nacional. Y el gobierno tiene que tomar en cuenta eso también. Sí. Entonces, y con oiga, perdóneme un punto de orden, como diría en la Asamblea o en el Congreso, el que usted fue parte. Además fue asambleísta constitucional. Recuerde usted que en la fronda, en la verdadera, no había ni estos aparatitos, no habían los trolls y no habían
periódicos serios devenidos en pasquines políticos, ¿ya? Claro. Ni canales de televisión devenidos en torquemadas. ¿Ya? Claro. Eso Claro. es peor, porque los vientos de fronda de ahora están auspiciados no solo por la multitud de cretinos e imbéciles o individuos a sueldo de esta cosa, sino por lo que diría su anfitrión en Mar-a-Lago en Carnaval, que es en febrero, el Legacy Media. Por lo Claro. menos dos, uno escrito y uno televisivo. Solo le encuentran en la quinta pata al gato. Estos sí que son, pero si aquí lo tengo al uno, mejor Sí. ni lo cojo porque me ensucio. Pero lamentablemente, y eso yo diría, uno de los desaciertos de este gobierno es la falta de comunicación. Ha sido un gobierno que creo que la secretaria general de comunicación, Irene Vélez, ha tratado de ella de hacer todos los roles en comunicación posibles e imaginables. O sea, la ves en todos los videos tratando de explicar justamente lo que dice Ricardo, que ella es un poco también la ministra de Gobierno, la ministra de Interior, porque ella es la que está comunicando todo y ya no tienen esa posición que la tenían antes con Carolina Jaramillo, que no era muy buena en su trabajo, pero Pero entonces ponga alguien bueno, porque los países civilizados justamente tienen un portavoz para que sea un fusible enorme, ¿o no? Claro, bueno, y que comunique bien. Claro. Pero ampliando la respuesta que le estaba dando a Sofía, también es cierto que el gobierno tiene que transmitirle al ciudadano una sensación de que las cosas se hacen bien. Entonces, si Progen se hizo tan mal, ¿no? Y si HealthBird comenzó tan mal, las respuestas del gobierno en estas situaciones que tienen que ver con la integridad tienen que ser contundentes, tienen que ser explícitas al máximo. Y tienen que Y ser yo crystal creo crystal clear, así es. Exactamente, y no demorarse, no tardarse, y no ser respuestas a medias en problemas tan gruesos que tienen que ver con la imagen del régimen, de este régimen o de cualquier Exacto, en cualquiera. Oiga, hagamos ese trago que le gusta a usted tanto, el Long Island Iced Tea. Después Sí. le paso la receta. El doctor Novo una vez se tomó 4. Salió hablando alemán, francés, ruso primitivo y australiano en el neolítico. Porque eso es una bomba, pues es Se vuelve políglota. Claro, no, pues yo hablo hasta arameo donde me tomo 2 de esos. No con 4 y no con 2. Mezclando un poco. Vea, tengo el universo en la página 3. Usted está sentado, ¿no? Sí, estoy sentado. Porque esto es para sufrir, oiga, es para sufrir una cosa terrible que es una caída y fracturarse el coxis. Que entiendo por amigos médicos que es una cosa horrible. Miren lo que dice aquí. Es que esto, le juro que quiero que me lo explique usted que es abogado. Hasta 3 destituciones, estamos al aire, mire, estoy explicando al doctor Novoa que la página 3 del universo tiene el siguiente título. Hasta 3 destituciones tienen algunos ex jueces por casos de corrupción. Perdóneme, pero ¿cómo pueden haber destituido 3? Yo entiendo que un delincuente entre y salga de la cárcel por la puerta giratoria, pero que hayan destituido 3 veces al mismo juez. Explíqueme cómo lo pudieron destituir, pues si ya estaba destituido. Claro, pues hay jueces y hay organismos que tienen verdaderos mandraques, pues no. Mandrake es un bobo al lado. 3 veces. ¿Sabe quién es uno de los que tiene 3 destituciones? No, el famosísimo juez Curipayo. Ese hombre descendiente directo de Maximiano. Entonces, claro, de Papiniano y de Gallo. Sí, entonces, y de Piano, los 4. Bueno, pero eso lo que te refleja es, Rodolfo, una crisis institucional terrible en la función judicial. Y en la función judicial y en los diferentes espacios de tiempo que ha tenido el Consejo de la Judicatura administrando la función judicial. A ver, Ricardo, punto de orden. El Consejo de la Judicatura tiene que ser reformado y quedar como una unidad netamente administrativa o debe desaparecer. Absolutamente. Y en esto me quiero remitir a la opinión de un joven abogado que se llama Daniel Curi, que fue director provincial del Consejo de la Judicatura en el Guayas. Y que por lo tanto vivió los temas adentro. Y en una entrevista en el Diario Expreso el día de ayer,
decía algo Sí, la leí. que yo he venido repitiendo desde hace rato, y es que realmente el Consejo de la Judicatura, como organismo administrativo y disciplinario de la función judicial, tiene que ser reformado. Yo creo que lo que necesita la función judicial no es un Consejo de la Judicatura como tal. Lo que pasa es que es una reforma constitucional. Ese es el Pero problema. lo que necesita Rodolfo en el fondo es simplemente una gerencia Nada más. administrativa profesional. Nada, Nada más. nada más. No ¿No? una institución que esté casi que compitiendo con la función judicial y en ocasiones prevaleciendo sobre la función judicial, como ha sido el Consejo de la Judicatura de los últimos 15 años. Más. Acuérdese de Frank Nitti. O sea, Claro. Gustavo Yalc. Ese Claro. mandaba mails porque era descarado. Le mandaba mails a los jueces diciendo cómo tenían que fallar y además, acuérdese usted, cuando la Asamblea Constituyente del 2008 emitió un mandato constituyente en el cual le prohibía a los jueces aceptar denuncias contra el Estado, so pena de destitución y juicio penal. Pero a ver, eso ya roza la dictadura, ¿o no? Claro, por supuesto, La dictadura pues, judicial, ¿no? y, y en algún caso de unas personas les prohibió ejercer el derecho a la defensa. Claro, está usted hablando de los hermanos Isaías. Sí, Claro, es una barbaridad con dedicatoria. es Sí. una arbitrariedad jurídica espantosa. ¿En qué ha quedado eso, por favor? Porque aquí, mire usted, yo el otro día casi estallo y me olvidé de traer el periódico. Un abogado escribió una carta al Universo en la que expone una tesis que quisiera su opinión y la de Sofía, porque esto es lógica elemental, aparte de conocimiento de derecho. Él dice que por gusto, que la gente no tiene por qué andar reclamándole a los organismos de derechos humanos sobre las víctimas. Que las víctimas responden, el responsable de las víctimas es única y exclusivamente el Estado, y que el Estado tiene que proteger o sea, el Estado tiene que impedir que maten a todos los que matan, yo no sé cómo. Bueno, este individuo, que encima es abogado, dice, bueno, entonces, para eso, cuando el Estado se le pasa la mano, para eso están los derechos humanos. Así que la próxima vez que alguien, cuando hay una víctima, diga dónde están los derechos humanos, ya tiene las bases para dar una primera lección de derecho constitucional. Ese señor está desvariando. Tanto está desvariando que aquí en el Ecuador usamos la acción extraordinaria de protección. Perdónenme, las acciones de protección son para defender a las personas del Estado, ¿no? Así es. Bueno, aquí el Estado usa una acción extraordinaria de 99%. protección. Ya, aquí el Estado usa una acción extraordinaria de protección para defenderse de todos los juicios perdidos, porque ha perdido todos los juicios en el caso de Roberto y William Isaías. Y lo peor es que la Corte le dio la razón. Ahí, creo que por cuestión de forma, pero le dio la razón. Pues yo pregunto, pues las acciones de protección son para proteger al individuo del Estado, no para proteger al Estado de nadie. ¿O no? Rodolfo, tú has tocado un tema fundamental A ver. y es el abuso que hay de las acciones extraordinarias de Sí. protección, que deberían existir solamente, en mi opinión, solamente para analizar sentencias emitidas en acciones de protección constitucionales, en habeas data, en habeas corpus, en las acciones de protección tradicionales, pero no deberían existir para resolver cuestiones ya resueltas por la justicia ordinaria en última instancia, en Corte de Casación. Ajá. Porque es casi que una cuarta instancia la que hoy en día existe. Así es. Y resulta que el Estado presenta a cada rato esas acciones de protección extraordinarias cuando pierde un juicio. Hace algunos años la Corte dijo que limitaba... ¿Cuál corte? ¿Cuál corte? Corte Constitucional actual. Corte Constitucional actual. ¿Los 9 actuales o la corte que presidía Hernán Salgado? Me parece que fue la corte, fue hace algunos años, era la corte que presidía Hernán Salgado. Ya, ok. Sí. Dijo que el Estado tenía limitado el derecho a presentar acciones extraordinarias de protección. ¿Limitado por qué? ¿Qué lo limitaba? ¿Qué lo limitaba?
la posición de la posición que tiene de ventaja el Estado frente al particular, pues Rodolfo. Siento como jugar póker con dos barajas con 4 ases cada una, gáname. Entonces esto es el Estado yendo al Estado para que le diga quién tiene razón, si el Estado o un simple individuo. Entonces, pero dejó una ventana abierta y dijo, salvo cuando existan violaciones al debido proceso. Ahí sí puede el Estado presentar acciones extraordinarias de protección. Bueno, como es habitual en el Ecuador, cuando tienes una ventanita abierta, por ahí se cuela un elefante. Una manada. Entonces, a cada rato se presentan acciones extraordinarias de protección por parte del Estado y secundado por la Procuraduría General del Estado, que a veces tiene este criterio de que siempre tiene que darle la razón al Estado cuando no es así. No es así, porque lo que debería hacer es poner en orden algunas instituciones abusivas que hay. Sí. Entonces, lamentablemente, hoy en día, el Estado aprovecha esa ventanita y el Banco Central del Ecuador por un lado, los ministerios de Estado por otro lado, etcétera, interponen acciones extraordinarias de protección con el objeto de ver si es que pasa y detienen la ejecución de sentencias que la Corte Nacional de Justicia ya ha dictado en última instancia y que constituyen cosa juzgada. A ver, pero... Entonces, aquí en el Ecuador, Rodolfo, termino, la institución de la cosa juzgada ha desaparecido. Sí, claro. Ha desaparecido. No, ha pues, desaparecido la Corte Constitucional, querido Rodolfo. De acuerdo. Coge sentencias de la Corte Nacional de Justicia, de la Sala Penal, de la Sala Civil, de la Sala Laboral y las echa al cesto de la basura por considerar que se ha violentado el debido proceso. Terrible. A ver, pero entonces cabría... Acláreme bien si esto sería consulta popular o enmienda. Y limitar, como usted bien señaló, las acciones de protección a la justicia constitucional. O sea, exacto, perdí una acción de protección normal. Bueno, me voy a la Corte Constitucional, señor, repáreme, porque yo creo que el juez constitucional, que era un juez de la adolescencia, sabe de Constitución lo que yo de ruso. Como ustedes sí saben Constitución, arregle. Pero que la Corte Constitucional acepte acciones de protección en temas laborales, civiles, penales, o sea, no joda. O sea, así no es, pues. Eso pasa. Y obviamente la sobrecarga de trabajo es brutal. Entonces, en la entrevista que el Universo gentilmente ha sacado el día de hoy, yo digo que una de las funciones del doctor Herrería y del presidente de la Asamblea es hacer arqueología jurídica. Sí, sí lo vi. Es ponerse a revisar todo aquello que a lo mejor está pendiente y que se puede resolver por enmienda. Esto que le estoy diciendo se puede resolver por enmienda. ¿Seguro? Es cuestión de que en las atribuciones, claro, si no está afectando la estructura del organismo. Ah, no, por supuesto que no. Claro. Es cuestión de decir facultades. En las facultades hay que eliminar esa facultad y que la función judicial resuelva los problemas de la gente ordinarios a través de la función judicial, sin tener que ir a la Corte, donde a veces la Corte se tarda 4 y 5 años en resolver algo que, dicho sea de paso, ya fue juzgado en la Corte Nacional. Ya está, la gente está muerta ya. A veces ya está muertos. A veces. Entonces, eso tiene que terminar y que no se malinterprete de ninguna manera que uno está atentando contra la Corte Constitucional por decir esto, porque simplemente lo que queremos es que la función judicial cumpla hasta el final su tarea y que el ciudadano tenga 2 instancias, como siempre, más la instancia de casación. Y ahí terminó. Pero bueno, hay que hacer el cambio si es que dele, Sofía, dele. Y las instituciones apuntan allá, ¿no? Estamos al aire nuevamente. Hay ciertos cambios que también se pueden hacer por medio de la Asamblea. Pregunto esto porque al principio del mandato de Daniel Noboa, específicamente cuando terminó la presidencia de Guillermo Lasso y este año que vimos, empezaron a mandar leyes, algunas se las consideró no constitucionales, ahora teniendo a alguien que pueda interpretar mejor la Constitución y pueda llenar esos huecos que se tenía. Pudiéramos decir también que la Asamblea no está
verdaderamente en este momento haciendo su trabajo. Lo considero porque he visto que sacan cosas de la ley como rechazar a el gobierno de Maduro, que aunque sí puede ser algo simbólico, en realidad no creo que ayuda en nada en lo que estamos viviendo. Pero eso es una resolución nada más, Pero, que se toma en un medio mañana. Pero eso es lo que están... Hay otras peores cosas que no ha hecho... Usted está muy suave. La Asamblea lo que no ha hecho es legislar. Y peor, fiscalizar. Bueno, a Maduro lo fiscalizaron, pero sí sabe por qué lo declararon a Maduro que era malo, porque cree que hay 5 puntos cardinales. Ok, pues algunas cosas adicionales pero en el fondo lo que dice Sofía es verdad. Yo quiero saber que me digan qué ha hecho la Asamblea. Aparte de tratar, también es verdad que el Ejecutivo le manda proyectos urgentes. Bueno, pero al principio, y ahorita no lo están haciendo. Claro. Claro, es razón, ¿verdad? Oiga, you have right. Gracias. No, you are right. You have right, usted tiene derecho, pero también tiene derecho a decirme que estoy equivocado, por tanto tiene razón. Vea el sofisma que armé aquí. Bueno, ¿Qué demócrata se ha vuelto usted dándole razón al prójimo? Parece muy bien. La gentileza suya me conmueve hasta lo indecible. En todo caso, lo que decía Sofía, a ver, hay proyectos urgentes que fueron rechazados por defectos de forma. Eso es lo que los chicos hoy en día, la gente joven dice dar papaya. Dar papaya. No des papaya. No hagas un proyecto de ley muy mal estructurado, muy mal hecho, que ni siquiera la Corte Constitucional lo analizó en algunos casos por el fondo del proyecto, sino que desde la forma, como por ejemplo la unidad de materia, que sí es algo que ya tiene muchos años en el país y que no se puede mandar una ley trole, como las que enviamos en el gobierno de Gustavo Noboa. Bueno, hoy en día no se pueden enviar leyes trole, está prohibido, y eso se sabe. Por lo tanto, haz una ley con unidad de materia. Ahora, muchas de las leyes que fueron enviadas de manera urgente, ahora están tramitándose por la vía ordinaria en la Asamblea. Y entonces lo ideal es que la Asamblea haga efectivamente bien su trabajo. Como dice Sofía, el ambiente ahora está bastante menos ajetreado que cuando se enviaron 5 o 6 leyes urgentes, y por lo tanto la Asamblea sí debería revisar las leyes con un mayor cuidado. Ahora, respecto de los temas constitucionales, a hacer un análisis de todos aquellos que no requieren reformas, sino que requieren enmiendas, discutir las áreas estratégicas que requieren, reforma constitucional o enmienda. Enmienda. Así es, en mi opinión, enmienda. Sí, en la enmienda también. No en lo absoluto la estructura del Estado. Para nada. Como para que se pueda entrar en esa reforma tan importante en la Constitución de la República. Es una discusión que debería ser una discusión incluso nacional, el tema de las áreas estratégicas, porque hoy en día el Internet, Rodolfo, lo que tocábamos hace unos minutos, ¿es estratégico o no el Internet? Sí. Recontra. Entonces sí. Ya, pero ¿sabe qué? Lamentablemente no lo puede el Estado controlar, no puede. Bueno, ok, pero entonces asimismo tenemos un problema con el petróleo tremendo, porque en el petróleo, después de que la Corte Constitucional también desempolvó el tema de Yasuní, que es una irresponsabilidad, pues entonces también tenemos una producción petrolera mermada y necesitas que haya inversión, y esa inversión viene de los grandes operadores petroleros privados, no proviene del sector público. Entonces hay que hacer un montón de cambios como para que el Ecuador se vaya para adelante. Yo veía ayer en las redes sociales, sacaron una opinión de un italiano que se refería a una opinión de Giorgia Meloni sobre cuál era el país más bello que ella conocía. Y resulta que es el Ecuador. Sí. Bellísimo comercial. No era comercial, bellísima opinión. Entonces, esto que la gente piensa de nosotros y cuando ve las imágenes de lo que es el Ecuador, pues hay que traducirlo también en la realidad, ¿no? Y parte de eso es la reactivación económica. Pero entonces está de traerse a la señora Meloni para que esté aquí unos añitos, pues le aseguro que hace que este país tan bello sea vivible. Porque ¿de qué nos sirve un país bello si es invivible? Porque cuando usted y yo éramos chicos, muchachos, adolescentes, yo me imagino que se debe acordar muy bien,
jugábamos fútbol a cualquier hora en la calle y a nosotros nunca nos asaltaron, peor otra cosa, nada. Y rara vez, pero rara vez salía en el periódico que había un caso en el que se suponía que un asesino a sueldo, porque no existía la palabra sicario, un asesino a sueldo parece ser que era el que había matado a fulanito. Ya. Así es. Pero eso era rarísimo, pues. En cambio ahora, perdón, denuncias de abuso sexual en colegios o en instituciones, ¿qué? ¿Una al año o menos? Y ahora hay 100.000. Rodolfo, ¿Qué pasó? Usted y yo y nuestros amigos hemos caminado a las 11 de la noche desde el estadio Capuel hasta el barrio del Centenario. Perdón, una vez regresamos del estadio Modelo a pie al barrio del Centenario, acuérdese. Un clásico. Que lo ganó Emelec además. Con el gusto. Eso sí que tiene que haber sido hace muchísimos años. Claro, hace muchísimos años. Usted tenía pelo. Claro. Pero bueno, la seguridad también es otro tema de estos que deberían convocar al Ejecutivo y al Legislativo, ¿no? Pero bueno, en fin. Justamente Entonces, ahorita, perdón que le interrumpa. Oiga, me acaba aquí le cuento que Sofía tiene una maestría en Public Health por la Johns Hopkins University en Baltimore, Maryland. de salud pública. Sí. Ella es del Northeast, de un blue state, aunque ella no es blue, ni wake, para nada, no es woke, nada. A ver, dispárele, porque yo me quedé frío ahorita, frío. Justamente hablando, y antes de que nos vayamos de la asamblea, creo que es importante decirlo, que Olsen habla de cambios en el 2026 de la agenda en los siguientes 5 meses, que si puede ser aprobada. Una de las iniciativas que ellos consideran necesario en salud. Pero un segundo. Oiga bien esto, porque a mí casi me da un yello. Déjele, por favor. Es procedimientos Eutanásicos. Eso, reproducción humana asistida y tratamientos y control de cáncer, que creo que es la única que viene a ser necesaria en este caso. El Ecuador, en estos momentos de inseguridad, de corrupción, en problemas de salud, de no tener suficientes medicinas en los hospitales, sería bueno en realidad que la Asamblea siga hablando de temas como reproducción humana asistida, que no hablan de una realidad más que a la clase alta, porque, o sea, por bien o mal, si sabemos, yo trabajo en temas de reproducción, las clases media, baja, Concretamente en APROFE. no tienen ningún problema de reproducción, es la clase alta la que normalmente tiene problemas de reproducción. Interesante, un punto sociológico importantísimo. Y ella tiene experiencia en el tema porque dirige APROFE. Entonces estamos hablando de reproducción humana asistida para un grupo que en realidad en estos momentos pudiera pagarlo, tiene la economía para pagarlo y no es un tema que yo diría que es esencial para el 2026 que la Asamblea... Ni urgente, ni importante, ni vital. Ya, vamos con el otro. La eutanasia sí es un tema complicado. Pero ya la hemos discutido, es un tema que ya se ha discutido y si no estoy mal, se la ha aprobado en ciertos casos. Entonces, sí, está aprobada. El único tema que yo veo que es necesario y crucial es el tratamiento y control del cáncer, que creo que lo hemos hablado anteriormente, pero cómo eso también en temas de comunicación tiene un reflejo de lo que viene a ser la Asamblea en el 2026 o cómo se puede mover. Están o sea, desconectados de la realidad, es lo que le está queriendo decir. Sino que ella es muy... Baltimore. Muy propia para Oh, yes, she's a lady. Yo no, ¿sabe qué? ¡Enchúfense, carajo! Y no será que existen agendas paralelas que influyen por ejemplo, en este caso, en la Asamblea Nacional, llegando a través de distintas vías, de distintos organismos, al presidente de la Asamblea, e influyen de algún modo para que se destaquen esas partes como la reproducción que tú acabas de citar, como parte fundamental. Porque esos conceptos son conceptos que empujan las Naciones Unidas, Sofía. Y no solamente las Naciones Unidas, sino muchísimas instituciones que hoy en día empujan estas agendas paralelas. La OMS también. Exacto. Entonces es posible que a través de estas entidades internacionales haya una influencia en nuestros organismos para que sean elevados a la categoría de puntos fundamentales en la discusión, cuando efectivamente lo único importante, vital, universal de lo que acaba de mencionar Sofía
es el tema del tratamiento del cáncer. Y demás enfermedades, ¿no? Y demás enfermedades. Natural, natural. Lo otro es absolutamente secundario y es parte hasta de una discusión ideológica, Sí, señor. hasta de una discusión moral y ética. Como diría Son su cosas maestro, ya cuando distintas. usted estudiaba filosofía, su maestro Santo Tomás de Aquino, ¿sí alcanzó a ser maestro suyo o no? Por supuesto, lógico. Por los libros, ¿no? Colón, Porque no Cristóbal creo que Colón, haya vivido usted en el siglo XIII. Lógica y ética. Claro, veíamos así. nosotros veíamos eso, ¿no? Ahora a usted le habla de ética a alguien y Lógica. creen que es un grupo de heavy metal griego. No, pues Ya, a lógica ver. tomista, la lógica tomista piensan que es una pastilla. Sí, no, claro, para el dolor de estómago. A ver, estos dos temas que mencionó Sofía, no es que no tengan ninguna importancia, pero como decía el Aquinate, el doctor Angélico, o sea, Santo Tomás de Aquino, es accesorio, pues. Es accesorio. Lo fundamental, lo principal es que combatir el cáncer, la tuberculosis. ¿Cuándo reabren LEA, que cerró en una de las peores cagadas que hizo el señor Correa? ¿Cuándo reabren LEA? Nunca. ¿Cuándo reabren el Izquieta Pérez, que hacía vacunas? Estuvo aquí mi maestro Luis Serracín diciendo que el Izquieta Pérez hacía vacunas antiofídicas específicas para reptiles ecuatorianos a $8. Ahora no hay. Y cuando hay cuestan 200. ¿Cuándo se reabre el Izquieta Pérez? Eso debería tener en la agenda de la Asamblea. ¿Cuándo hay medicamentos? O sea, pero no solo paracetamol, pues, no, medicamentos en general. Yo sé que el 100% va a ser difícil, pero un porcentaje muy elevado, arriba de las 3/4 partes. No me vengan a joder con dos cosas que no tienen, como diría Santo Tomás, son accesorias, ¿o no? Exactamente, exactamente. Y es lo que hoy en día a veces decimos, ¿no? Hay que saber distinguir lo importante de lo urgente, ni más ni menos. Puede ser que sean cosas importantes para ciertos sectores o para la discusión de la comunidad, pero no es urgente. Urgente es lo otro. Y la Asamblea debe focalizarse en las cosas urgentes. Inclusive el tema de la eutanasia, que es un tema que aquí en el Ecuador se está discutiendo más ahora, pero siempre ha sido materia de la discusión. Cuando yo estudiaba Derecho Penal, estudiábamos también las eutanasias y la eugenesia, claro, que eran cuestiones derivadas de la ciencia penal. Sí. Pero eso no significa que hoy en día la Asamblea focalice su atención en la discusión de esos temas cuando en materia de salud tienen un vendaval que se viene encima, ¿no? La tormenta se nos viene encima. Oiga, en salud, si no se toman medidas ahorita, usted se vio la película esa de La Tormenta Perfecta. Exactamente. Ya, bueno, ¿qué era lo que tenía que haber hecho este hombre? Regresar a puerto con el barco, ¿no? Pues no regresó a puerto con el barco y ya sabemos qué pasó. Aquí se viene una tormenta perfecta y yo, por ejemplo, soy un firme defensor del derecho a escoger cuándo, dónde, cómo uno se va. Así como uno nunca puede escoger cuándo, dónde, cómo, ni con quién, ni en qué época, ni en qué familia, ni en qué casa, ni en qué barrio, ni en qué ciudad, ni con qué idioma, ni con qué color de piel viene, uno siempre podrá escoger cómo se va. Hay culturas en donde eso es muy aceptado y hay culturas como la nuestra, la judeo, cristiano, romano, occidental, donde no es aceptado. Ya. Pero, a ver, hermano, si tenemos montones de gente muriéndose porque no los pueden atender, porque no hay remedios, porque el instrumental no está, porque las mafias dañan los equipos para que no les puedan hacer los exámenes. Entonces después hablar, lo otro es importante, pero no, como bien dijiste, lo de acá no es urgente, es para antes de ayer, pues. Entonces no jodan. Sí, tenemos, como decíamos, una salud que también está cooptada por el crimen y por la delincuencia. Entonces la salud tiene dos problemas: la salud en sí propiamente como tal, la gestión hospitalaria, etcétera, más liberarla de este cáncer que ha invadido la salud, que es el crimen organizado también, ¿no? Yo, Rodolfo, por ejemplo, esta visita que le ha hecho el presidente Kast de Chile al presidente Noboa, para mí es muy importante, porque no solamente por las relaciones bilaterales y todo esto, ¿no?, sino que yo creo que el presidente de Chile está muy preocupado por algo que en Chile ha sido totalmente ajeno, que es el narcotráfico. Correcto. Hoy en día ya los tentáculos se han extendido hasta el sur del continente y a este país que ha sido tan lejano a los temas narcos,
hoy en día también está bastante invadido por eso. Entonces, viene el presidente, hace muy bien viniendo acá, que hoy en día estamos cooptados por eso, para poder unir esfuerzos, trabajar en conjunto. Y yo creo que esos son los grandes desafíos que tiene que enfrentarse el año 2026 el presidente de la República. ¿Cuál, Castro o Noboa? No, Noboa. Ah, ya. No, Y, Noboa. bueno, Aquí los dos, nosotros porque Cast se va a hablando- posesionar en enero. Cast, por supuesto, pero Cast está asumiéndolo desde antes y está viniendo acá al Ecuador justamente a conversar de ese particular. Ah, ¿de ¿Por qué? dónde es que es Porque el presidente Ecuador- Cast? ¿Perdón? ¿De dónde es que es presidente Cast? ¿De Liberia o de Ruanda? De Chile, ¿no es cierto? creo que Claro. de Chile, sí. Es el país que está bastante más civilizado que nosotros, aunque a algunos no les guste. Es Ya. una tradición democrática, incluso que se refleja en lo civilizada que ha sido la transición hasta el momento. Oiga, ahí nadie habló de que la tinta se movía. Nadie Sí. habló No, de la no, ni nadie habló de fraude, nadie. Nadie. Por teléfono, como hacen las democracias occidentales tradicionales. Como ocurre en los Estados Unidos también, que el presidente llama al que le ganó, el candidato opositor llama, reconoce. Así ocurrió con Boric en Chile, que es realmente ejemplar, ¿no? Cosa que no va a ocurrir con Petro ni nada que se le parezca en el evento de que Colombia dé un giro en las próximas elecciones, ¿no? Vamos a ver. En fin. Dele. Y de ahí yo creo que sería importante, y creo que es importante también hablar de Chile, porque Chile en general tiene un buen sistema de salud público. Sí. Obvio, tiene sus conflictos entre público-privado, pero comparado con el Ecuador es mucho mejor. Entonces, tener un aliado no solo para nosotros dar inteligencia a lo que puede estar pasando en narcotráfico, sino también ellos darnos ayuda en sectores claves como viene a ser con, vacunación, control materno-infantil o enfermedades crónicas, que Chile lo ha hecho muy bien, puede ayudar un poco al problema que nosotros vemos en estos momentos en el Ecuador de salud. Más o menos yendo en el lado de qué tuviéramos que nosotros esperar del presidente en el 2026, ¿cuál diría que sería el mayor challenge, un poco la dificultad que se puede venir el de 2026 para el presidente, que tuviera que él ya verlo? Seguridad, salud y reactivación. Son los tres ejes. No puedes abandonar ninguno. El país tiene serios problemas de seguridad, ya lo sabemos, y el presidente los ha tratado de enfrentar con el mayor éxito posible. Salud, que ya la hemos conversado bastante, y reactivación. Pero no solamente la reactivación que te proviene de, o que se manifiesta a través de buenos números. Sí. De que bajó el riesgo país. Ah, bueno, bajó el riesgo país, pero eso el pueblo no lo siente. Ni le importa. Ni le importa. Sí. Ni a veces sabe qué es. Yo- Entonces, pero esa reactivación sí parte es a través de que haya más empleo. Y ese empleo es muy difícil, es casi imposible que te lo genere el sector público. Es un tumor si el tamaño del Estado aumenta. Y el presidente dio una buena señal al reducir el tamaño de algunas Estamos al empresas. aire en la radio. Es suficiente, pero no importa. Pero es en el área privada donde tiene que haber reactivación. A ver, el otro día un analista decía, el banano va muy bien, el cacao va muy bien, el camarón va muy bien. Algunos sectores turísticos se están reactivando. Sí. Muy bien, pero todo eso es privado. Obvio, Todo pues. eso es privado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las áreas donde nosotros necesitamos más inversión y que generan empleo y generan riqueza? Petróleo, y Minería. energía eléctrica y minería, que la minería legal tiene un competidor brutal que es la minería ilegal. Y en la minería ilegal realmente también tenemos, ahí hay una enorme lucha que tiene que desplegar el Estado. Pero lo ha hecho bastante. Este Pero ha hecho más que todos los demás juntos. así es. Hay que ser justos. Así como le dimos palo ahorita, hay que ser justos. Este gobierno ha hecho más contra la minería ilegal que todos los demás juntos. Y en cuanto a los convenios con los países árabes, por ejemplo, con los Emiratos Árabes Unidos, con Arabia Saudita, eso es magnífico. Eso es una excelente señal. Lo que yo creo que ocurre es que tenemos que tratar de atacar de una vez por todas este famoso concepto de las áreas estratégicas. Y de la soberanía, Que son entre comillas. Que son estratégicas es para la burocracia. Sí. ¿no?
nada más, Claro, para los porque que medran de los negocios con el Estado. es, Para eso es estratégico. es que, a Pero ver, para cuando el el pueblo Estado ecuatoriano, controla, no lo es. es súper estratégico, porque los funcionarios a los que vuestra merced se refirió, para dar vía libre a algo, reciben ya no sobres, sino transferencias electrónicas que lamentablemente son rastreables y a veces los cogen en offside. Pero Ujú. ¿cómo? Pues no les interesa. El statu quo, un escritor alemán, Joaquín Fernau, lo definió al statu quo, abro comillas, el estado ideal que todos los pillos con éxito desean mantener para siempre, cierro comillas. En el Una gran Ecuador, definición. el statu quo es eso, es el estado ideal que los pillos, con suerte o con pillería, han logrado construir, porque da risa, ¿no? Han construido un statu quo basado en la doble, así como hay dobles contabilidades, en la doble existencia al mismo tiempo de minería legal, minería ilegal. La una tiene todos los pelos del mundo por la Corte Constitucional, entre otros. Ciertos alcaldes que no son más pendejos porque no pueden, me estoy refiriendo al de Cuenca, ya que ahora dice que la Contraloría no tiene derecho a revisarle las cuentas. O sea, ¿en dónde estudió ese señor? Sí, La claro. Contraloría tiene derecho a revisarle las cuentas a la Presidencia de la República, no le va a poder revisar la cuenta a la Alcaldía de Cuenca. Ya bueno. Sí, es juez de cuenta. Sí, es un problema lo que tenemos. Entonces tenemos este doble. No, De no doble llegamos a estándar. México, pero hay que Hay un cortar de doble. raíz. Ujú. ¿Cómo? Bueno, pero justamente yo creo que estas son sugerencias. Yo creo que el presidente lo tiene claro y el equipo del gobierno también, pero hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Bueno, Rodolfo, querido, creo que hemos hablado, ¿no? Sí, dos cositas internacionales. Bien. Eh, ¿Qué tan grande cree usted que va a terminar siendo el próximo año, que hay elecciones en Colombia el primer cuatrimestre, y o Brasil, país más grande del mundo, supositorio mide 1,20 m de largo por 80 de ancho? Mais grande do Nunca, mundo. nunca tenga gripe allí, nunca. Tudo No, más ya, grande do ok, mundo. los dos elecciones. Ya por fin se proclamó al señor Asura, presidente de Honduras, De derecha Honduras. apoyado por Trump. El Ujú, señor Cast, al que ujú. la candidata comunista, porque la señora Jara es miembro activa del Partido Comunista, lo Correcto. acusó de ser hijo de nazi y nazi. Ujú. Yo no sabía que ser hijo de algo era delito, ¿no? No sabía, pero para ella sí. A ver, Así es. Chile, Bolivia, centro Ujú. derecha, había uno de derecha, más derecha, pero centro derecha, ya. Paraguay Claro. hace tiempo que el gobierna nuevamente el Partido Colorado, que sabemos que es de derecha. En la Ujú, Argentina, Javier Gerardo Milei es un ujú, rockstar. Ya, ujú. ya. Ok, perdieron Honduras. Ujú. Vienen, bueno, Ecuador está en manos, pues, del presidente Noboa, Claro. donde perdió la tinta voladora. Eh, Perdieron Bolivia. ¿Qué les queda? Les queda el narcoestado de Venezuela. Ujú. Yo no sé cómo llamar a Colombia y Brasil. Porque Uruguay es Sí, una no. institucionalidad tan fuerte que ahí usted puede ser de izquierda o de derecha, el país no hace estupideces. ¿Hasta Así dónde es. llegan? Yo pienso que la elección próxima en Colombia va a ser una prueba de fuego. Yo quiero distinguirte entre lo que es la franquicia del socialismo del siglo XXI y los gobiernos de centro izquierda, Ah, sí, claro. por ejemplo. Entonces, distingamos eso bien. Yo creo que Lula, a pesar de haber sido parte de esa franquicia, Ujú. se ha ido alejando poco a poco y se está acercando al centro. Sabe jugar ese partido. Además, Brasil es casi un continente, Sí. entonces él no puede arriesgar el sistema brasilero que está consolidado hace muchos años, tienen la bolsa brasilera, las empresas brasileras son enormes, estamos hablando ahí de un estado distinto. Lo que le queda a la franquicia del socialismo del siglo XXI en América del Sur Petro. es solamente Colombia. Y Con bueno, y Maduro. Pues. bueno, sí, ya casi ni lo cuento, Sí, digamos, sí, porque sí, sí. ya Está loco prácticamente eso. Ah, hablando de es Lula, el otro día más del Lula Caribe, ¿no? declaró que, Mm. que él no tiene ningún problema con Estados Unidos, que el otro día se ha reunido con el presidente Trump y que han ¿Cómo salido no? como muy buenos amigos y que ahora son amigos. A eso me ¿Y refiero. sabe qué? Itamaraty es mucho lote. La Cancillería Ah, brasileña es mucho lote. claro, Hágame el exacto. favor. Son años de experiencia. Por Dios. Entonces yo veo que solamente el tema de lo que le queda al grupo de Correa y sus amigos, a Cuba, a Nicaragua, es Petro.
pero al mismo tiempo también noto un hartazgo en la sociedad colombiana. El crimen del precandidato Uribe hace poco tiempo, creo que enervó a la sociedad colombiana. Uribe Turbay, a la madre también la asesinaron. Exactamente, es hijo de la De madre. la periodista, claro. Así es, Nieto así de un presidente de la República. Esto de Julio César Turbay. Sí, señor. Ayala. Exactamente. Entonces, esto enervó a la sociedad. Y yo creo que Colombia tiene que tratar de buscar un candidato de unidad. Tratar de hacer lo que Chile no pudo hacer al principio, pero que lo logró luego, ¿no? Tratar de buscar un candidato de unidad entre las diferentes nombres que giran alrededor del centro hacia la derecha o de un centro izquierda moderado, que pueda destruir a estas garras en las que cayó Colombia de este hombre que no solamente tiene una ideología tan antigua, sino que es amigo de los narcos, es amigo del gobierno de Maduro, y de paso dicen, yo no lo sé, pero dicen que es un dipsómano. Entonces, no, tiene otro problema. uh-huh. Él, como dice el ex vicepresidente Carlos Rucauf, que fue vicepresidente de Carlitos Saúl, el problema de Petro, dice, es que él consume lo que vende. Lo ha dicho con mucho más elegancia. Oye, muy buena frase, ¿no? Muy buena frase, estupenda. Es un gran consumidor de lo que vende. Sí. Es auténtico. Sí. Él prueba, hace un control de calidad personal. Pero yo veo muy difícil que este controlador de calidad personal sea reelecto en Colombia. No puede, perdón. No puede. El candidato que él apoya sea electo en Colombia. Ahora, él está tratando de hacer una constituyente para cambiar, pero la Corte Constitucional de Colombia, que le negó al pueblo colombiano no reelegir, sino decir si querían un referéndum para ver si se podía permitir que el presidente Uribe vaya a una nueva reelección. La Corte lo prohibió con un argumento que a mí no me parece más estúpido porque no se puede, que la alternabilidad es esencial en la democracia. Vaya a Europa, señores de la Corte Constitucional de Colombia. Vaya a Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, tienen gobiernos democráticos. No me acuerdo cuándo fue el último golpe de Estado en esos países, no recuerdo. En el Reino Unido y la Gran Bretaña fue el de Cromwell, pero gobierna el Parlamento. El otro está de adorno. Gobierna el Parlamento. Usted sabe tan bien como yo que gobierna el Parlamento. O sea que la señora Merkel era antidemocrática, la señora Thatcher era antidemocrática, Monsieur Pompeo, bueno, ahí sí es presidente. Oiga, Francia, ¿quién manda en Francia? El presidente. Y el presidente no tiene límites de reelección. Bueno, pero en América Latina, justamente, si tú no estableces límites a la reelección en algún momento dado, eso deriva en caudillismos, y ya hemos experimentado caudillismos serios en América Latina, porque es un distinto concepto democrático. Entonces, la gente que va y se siente que puede reelegirse como para siempre, como Correa en un momento dado en el Ecuador, por ejemplo, hasta que llegó Lenín Moreno y le neutralizó la reelección indefinida. Aquí en América Latina, Rodolfo, el uso del poder, el uso indebido del poder, puede hacer que te quedes 50 años, ¿no? Bueno, la Revolución Cubana lleva más de 50 años con tres personas distintas en un solo comunista verdadero, Fidel, Raúl y entre paréntesis. Oiga, Cuba pasó Navidad y todo este tiempo oscuras, porque ya Venezuela solo le mandaba 27,000 barriles y ya no pudo mandarle. Sí sabe que el Skipper, el primer petrolero que capturó Estados Unidos, que iba con 2 millones de barriles, adivine a dónde iba. A Matanzas, Cuba. Era el último regalo de Maduro a Díaz-Canel, 2 millones de barriles. Y ahorita la señora Sheinbaum está en un lío porque le ha mandado petróleo a Cuba. Bueno, Rodolfo, pero el otro día Díaz-Canel dijo exactamente eso, que esto no funcionaba, que esto estaba mal, que había que hacer tal cosa, tal otra, pero todo dijo, menos vamos a convocar elecciones. Usted, no, oiga, eso es lo que tenía que haber dicho. Está un poco temprano para que se haya... Usted ya está como el presidente López Obrador en las mañaneras, que uno decía, ¿será que este hombre habla así? ¿O será que se manda unos tequilas antes de hablar? Díaz-Canel, elecciones, pucha, primero vuelan todos los elefantes de África. Pero es que si tú recitas ese catálogo de calamidades,
luego de 50 años de revolución cubana, lo lógico es que convoques elecciones. Ah, no, pues, claro, sí. quiero que venga alguien acá, pues no. Oiga, pero con elecciones, pero que los bueno. cubanos pero que los cubanos que están afuera también voten. Ah. Claro, Mi querido Ricardo, la ciudadanía. mi querido Bueno, Ricardo, ha sido un enorme gusto bueno, querido. verte, aunque sea por este medio. Está haciendo frío en la playa. No, está rico. Pero usted Diciembre está es un con lindo suéter, mes. compañero. Bueno, sí, porque de todas maneras algo de friecito hay. Ah, ya. Pero hay sol Pero, con viento, hay sol con viento, lo que es muy bueno, agradable. aquí Guayaquil cambió de los solazos, ya no hay ningún solazo. Y de noche le puedo garantizar que al menos en mi departamento no se puede salir al balcón. Parece septiembre. Ah, te congela. 26 ráfagas de 26 a 32 kilómetros por hora. Qué bueno. Ricardo, un abrazo. Haga el favor Bueno. de saludar a la señora Viviana y demás miembros de la familia de mi parte. Lo haré. Le mando un Lo gran haré. abrazo, Sofía. Que tengas, Rodolfo querido, un feliz año. Oh, Un feliz igualmente. 2026. Igual a Sofía, que tengas un lindo año. Y ya la próxima vez nos veremos personalmente allá. Me oui, monsieur. Un abrazo. Ábrate, abrazos. A ver. Ay, ya. La parte que más te gusta. La antes que no veía vaya. venir, la veía, yo ya vine leyendo ambos dos periódicos, como dicen en la corner del street. La venía bien, ya la veía, ¿a qué hora esta más me toca el tema? Siga, por favor. Página, ¿cuánto? 12 del Expreso. Una ciclovía nueva y otra abandonada. Esto es de risa. Los 21 kilómetros de ciclovía que tiene Guayaquil no han recibido mantenimiento desde el 2020. Nunca. Solo críticas. La verdad es que no hay, la gente en verdad es muy irrespetuosa en el malecón, se lo puede ver, no hay un respeto de lo que se tiene que mantener y ejercer. Es decir, a veces vemos carros metiéndose alrededor de la ciclovía, nadie dice nada, muchas veces... Las motos, quita la foto. Pero lamentablemente a veces, y sí lo he visto porque yo trabajo en el sur, tú puedes ver gente pasándose la luz roja, un ATM en la esquina y no hacen absolutamente Está con nada. el celular, pues, darling. El problema es que está el hombre ensimismado, o la señorita, en el celular, entonces no ve nada. Y para mí, que de todas las instituciones que pueden existir, la que más odio es la ATM, que a este punto creo que es igual que el Consejo de Judicatura y tuviera que desaparecer, porque no sirve para absolutamente nada. Pero me parece una cosa aberrante que alguien que estudió tantos años de su vida en Estados Unidos odie los cajeros automáticos. Porque ATM no son las iniciales de Automatic Teller Machine. Es que eso es lo que son para... Exactamente, es que eso es lo... Por eso, ¿qué fue? ¿Qué cree que lo dije? Sí. Esto es lo que son. Pero... Aquí nos metieron, y me da culpa porque yo estuve en la asamblea y fui tan cojudo nuevamente de que voté a favor de esta porquería del COTAT. Ya. Pero esperemos que en el 2000... Nos quitaron a la Comisión de Tránsito del Guayas. Que si era y nos pusieron relativamente y buena. encima los disfrazaron de payasos con bermudas al principio, que ahí les perdió el respeto a la gente. Y luego cogieron las mismas mañas que le acusaban a la CTE. Así que ¿para qué tenemos esta cosa? Y nunca hay nadie. Y si yo puedo hacer un pedido antes que se acabe el año, pida. Todos los semáforos alrededor del Estadio de Barcelona nunca sirven. Llevamos meses que tienen que tener a ATMs parados ahí porque no sirven y cada vez que lo arreglan, una semana después se vuelven a dañar. Entonces, alcalde, alcaldía, municipio, no sé quién está a cargo, por favor, en el 2026... trabajen un poquito más. ¿Pero qué digo? ¿Los semáforos que están por dónde? Por el Estadio de Barcelona. ¿Qué les pasa? Que no sirven. No sirven, o sea... Están inspirados en el equipo. Sí. Ahora sí. No, hoy es lunes, no se entusiasmen. Solo que ya si se van para el fin de año ya mismo, el jueves es el primero, qué bestia, 2026. Esto es inconstitucional. Bueno, pues si se van para Puerto Viejo, vayan, no se pierdan de conocer el hotel número 10 de la cadena Oro Verde, el Oro Verde de Puerto Viejo. Si se hospedan allí, van a encontrar una estadía llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Y desde julio está abierto el restaurante Monte, Haute Cuisine, basada en las raíces de la cocina manabita, que pues, el que no ha probado la cocina manabita y no le gusta, hay que llevarlo al Instituto de Neurociencias. Ya. Así que después de eso, más tardecito, te vas al Solira Rooftop, atardecer, coctelitos, un piqueíto y te enamorarás. Eso sí, tú escoges con quién vas, el hotel no se responsabiliza. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Salam aleikum salam. Chao. Adiós. RTP
Inicio de espacio publicitario.